Buenas tardes, yo creo que la charla anterior fue bastante apasionante, yo aprendí cosas. No soy del mundo de la oncología, pero, y yo creo que parte de la idea es que todos vayamos aprendiendo. Yo tengo un lema en donde aquí tengo varios pacientes que están ocultos y padres, y insisto que probablemente son los pacientes los que nos enseñan generalmente lo que son las enfermedades. No hay, un libro lo puede decir, un artículo lo puede decir, pero no hay nada como hablar con una madre, con un niño, y que te cuente qué ha pasado y por qué llega a la consulta. Y es la única forma que tenemos de entender realmente lo que pasa. Entonces, con Begoña me parece que cuando ya nos explicó el proyecto nos parecía fantástico. Y yo creo que es hoy en día que tenemos un avance tecnológico. A veces decíamos, avanzamos con la genética, avanzamos con las terapias, pero a veces no tienes esa herramienta a disposición de avanzar en la comunicación que podemos adquirir de las familias. Yo solamente puedo conocer los pacientes que puedo ver y tengo un límite de horas al día y no puedo ver más pacientes. Pero puedes aprender muchísimo de los pacientes de forma indirecta. Yo les voy a hablar de las enfermedades neuromusculares y entonces ahora vamos a hablar 20 minutos de solo neuromuscular. No, mentira. No los voy a meter porque no todos son pacientes con enfermedades neuromusculares, pero sí es importante que entendamos que el concepto es distinto de lo que se acaba de explicar. En el concepto, aquí tenemos una serie de elementos que, para entendernos, hay algo común de los pacientes con enfermedades neuromusculares en general. Generalmente se traduce en debilidad en la gran mayoría de ellos y en alteraciones del movimiento. Esa debilidad que me va a limitar el movimiento va a estar condicionada por cualquier alteración que ocurra en alguno de estos elementos. Es decir, para yo moverme tengo que pensar en el movimiento que quiero hacer, tengo que tener un control del tono muscular para mantener una postura determinada, la cabeza en una posición, el tronco en una posición. Hay un proceso madurativo de todo ese desarrollo neurológico que hablamos, y luego necesito transmitir esa información del control de los músculos a través de las vías de comunicación, que son los nervios. Esos nervios tienen que llegar a una estructura que es como un punto de encuentro entre la información que yo indico aquí a nivel central, va a viajar por la médula, y la médula va a ir a través de los nervios a un punto de unión entre el nervio y el músculo, que es muy importante, que es, en realidad, no es específicamente que se puedan tocar, pero hay una comunicación química entre el nervio y el músculo. Esa transformación de esa sustancia química que se va a liberar va a modificar de alguna forma la estructura muscular, porque va a activar ciertos canales, ciertos receptores que van a permitir que el músculo se acorte, ¿vale? Este proceso, aquí hay un mecanismo donde hay una cantidad de mediadores químicos que van a transmitir toda esta información y que dependen mucho de ellos de energía. Estos mediadores químicos que yo tengo dentro de mi sistema nervioso son los que permiten que ocurra esta contracción muscular. Y esa energía es la que mantiene, además de los mediadores químicos, esa energía de las células que necesitan para mantener el equilibrio de esa estructura que es tan compleja y crear el movimiento. Entonces, todo empieza por aquí, pero necesitas todo este sistema de nervio, unión neuromuscular y el propio músculo. Cualquier alteración de las estructuras que conforman todo este camino pueden condicionar en algún momento, pues, una enfermedad neuromuscular, ¿vale? Para ponerlo un poco más sencillo y que quede claro, pues tenemos que estos serían 4 elementos básicos que nosotros hablamos de lo que son las enfermedades neuromusculares a nivel de la médula espinal, a nivel del nervio, a nivel de la unión neuromuscular y a nivel de la fibra muscular. Entonces, serían como 4 grandes grupos en donde podemos englobar las enfermedades neuromusculares y nos vamos guiando. Causas múltiples. Y luego tenemos una maquinaria genética que es la que va a ser responsable de que las estructuras de ese funcionamiento se fabriquen de una forma adecuada. Cuando damos el diagnóstico de una enfermedad neuromuscular, nosotros somos pediatras, realmente, como tiene que ver con el movimiento y asociado a que yo tengo una enfermedad neuromuscular, hay una limitación en el movimiento,
una situación muy, a veces y generalmente muy difícil en esa primera fase, porque cambia toda una serie de elementos. Muchas veces es al nacer, donde nace un niño muy, muy hipotónico, y de querer tener un niño sano, pues el día 2 de vida te dicen que el niño tiene una hipotonía, y eso cambia muy drásticamente, pero también el día, a los 2 años, cuando tú vas a la consulta porque el niño no se levanta bien del suelo y te dicen que tiene una enfermedad neuromuscular, pues también te cambia. Este proceso del diagnóstico y la reconstrucción de ese plan de vida y plan de qué tenemos que hacer con nuestro hijo o con parte de lo que cambia en la familia, pues va a depender de toda una serie de mecanismos de apoyo que vamos a tener. Y el mecanismo de apoyo inicial muchas veces depende desde el momento uno en que se hace el diagnóstico, en cómo es ese proceso de diagnóstico, que a veces pueden ser caminos muy tortuosos y se sufre mucho en el proceso. A veces es muy rápido el proceso de diagnóstico, pero no deja de ser difícil de entenderlo y de aceptarlo. Y luego viene un proceso que es un camino que viene después de que me dan el diagnóstico, y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? La gran mayoría de las enfermedades neuromusculares, hasta hace muy poco, no tenían tratamiento. Y ha habido un avance muy importante en los últimos años. Yo creo que aquí estos brazos, yo creo que no solamente depende de que son los familiares ni los amigos, sino que entran también los médicos, entran también un poco todos los que estén alrededor de esa familia donde se le diagnostica una enfermedad que sabemos que va a ser progresiva, porque la gran mayoría de estas enfermedades neuromusculares son progresivas y van a condicionar una limitación a nivel a futuro. Entonces, yo creo que aquí Chef Forrer es como poner la tecnología en el mundo de lo que ya se hacía normalmente cuando hacías una reunión de familias y decías, lo que estamos haciendo aquí un micro Chef Forrer, pero lo que se quiere es que esto utiliza la tecnología para poder hacerlo de una forma internacional, sistémica, con un mínimo de dificultad para yo no necesitar desplazarme y yo no necesitar tener que ir a un sitio para poder comunicarme con otra persona que le pasa lo mismo, y más aún si tengo una enfermedad rara, ¿vale? Entonces yo creo que aquí estamos justificados. Y no es que yo lo ponga como yo, sino aquí están los investigadores, Cecilia, investigadora, aquí están los padres, aquí están los médicos, están los rehabilitadores, que cuando empieza un síntoma, pues realmente vas al pediatra y el pediatra no tiene que saberse las enfermedades raras, y muchas veces pues no puede detectar de forma inmediata la dificultad que hay, pero es parte responsabilidad también de nosotros de formar mejor y de sensibilizar a los pediatras. Entonces yo supongo que todo esto se va expandiendo, y cuanto más llegas a más gente a través de la metodología, que hoy en día es más práctica, que lo decía Begoña, en el teléfono tienes una cantidad de información y una cantidad de aplicaciones que yo soy bastante de la edad de piedra, soy muy malo con el teléfono, pero yo pienso que hay que ponerse y que activarse en todo esto. Desde que empieza el síntoma, múltiples estudios hasta que llegas al diagnóstico, a veces es rápido, a veces no tanto. Después de que te dan el diagnóstico, no te dan a veces el tratamiento y ni siquiera te dan la posibilidad de tener una atención multidisciplinar como debería ser y que te guíen, porque a veces tú dices, bueno, no hay una cura, pero me están siguiendo para prevenir todas las complicaciones de una forma adecuada. A veces las familias pasan 5 o 6 años hasta llegar a una unidad que las pueda atender de una forma multidisciplinar adecuada. Si nosotros conocemos mejor la historia natural, también podremos anticipar mejor qué es lo que podemos evitar en ese paciente. Si yo sé que un paciente cuando camina a determinada distancia tengo que vigilar determinado problema a nivel de las rodillas, o tengo que tener una valoración cuando tengo este valor de densidad ósea en la columna y tengo un mayor riesgo de fractura, pues yo me anticipo a esa fractura y a una actitud más proactiva, preventiva. Todos estos elementos que van a permitir conocer la historia natural de la enfermedad, que muchas veces es poco frecuente, me van a permitir tener una mejor interpretación de los resultados de los ensayos clínicos. Si yo no sé qué le pasa a un niño sin yo intervenir, ¿cómo voy a decir que cuando yo pongo una medicación, eso realmente tiene un efecto positivo? Y en la historia natural, ustedes son los jefes. Los pacientes son los que saben mejor,
Y hay mucha sintomatología que nosotros estamos en la consulta y a veces no la conocemos. O la familia no te lo explica del todo. O la familia no lo recuerda del todo. Después lo recuerda, pero no te lo dice en la siguiente visita, porque la visita, pues las visitas de nosotros son un poco especiales, porque han estado en el despacho. A veces hay mucho movimiento, y entra gente y sale gente, y bueno, le dedicamos tiempo, pero a veces no tienes toda la tranquilidad que quisieras. Los biomarcadores son un elemento importantísimo que pueden ser para ayudarnos en el diagnóstico, que pueden ser, llamaremos biomarcadores para diagnóstico o biomarcadores para pronóstico. Si yo tengo la enfermedad y tengo este otro elemento que le llamamos biomarcador, que puede ser un nivel de proteína en sangre o un nivel de una sustancia en orina, eso que yo puedo correlacionar con el pronóstico de mi paciente. Si yo tengo esta enfermedad, más esto que yo detecto en sangre, tengo más riesgo de ir más rápido a perder una habilidad o a tener más complicaciones porque tengo más riesgo de epilepsia o a tener algún otro elemento. Si yo conozco los biomarcadores, también podría implementar terapias para esto. Y luego tenemos tratamiento que es distinto a cura. No podemos confundir que no, mi enfermedad no tiene tratamiento. Todas las enfermedades tienen tratamiento. Lo que no tienen es cura, porque el tratamiento empieza desde cómo abordas a tu hijo para explicarle lo que tiene, desde cómo haces los estiramientos a nivel de las extremidades para evitar la retracción, de cómo le pones la ventilación no invasiva en la noche para evitar una complicación respiratoria. Todo eso es tratamiento. Y tenemos pacientes sin diagnóstico, que pasan años persiguiendo el diagnóstico, tanto ellos como nosotros, como los investigadores, como todos. Y tenemos pacientes con diagnóstico. Y ahí se divide un poco el grupo del paciente que entra a la consulta. Porque el paciente que tiene un diagnóstico, le tienes un plan. Aunque sea difícil, complejo, que no haya demasiadas posibilidades de modificar la historia natural, sabes por qué camino tienes que ir y vas a perseguir las opciones de investigación y vas a ir una línea donde puedes comunicarte con proyectos, con iniciativas que pueden ayudar muchísimo y con otras familias porque ya tienes un nombre sapiens sapiens con apellido. Antes ibas un poco perdido porque no sabías. Y a veces yo hago el símil del paciente sin diagnóstico, no es distinto al que entró pues en la mañana y yo le doy el diagnóstico y sale el mismo paciente que había entrado sin diagnóstico y sale con diagnóstico. Es el mismo paciente. Pero la implicación que tiene para la familia de asesoramiento genético, para el propio médico y planificar lo que es el futuro de ese paciente es muy importante. Y el símil que yo hago es tener o vivir en una habitación con las luces apagadas, donde te tropiezas con todo, te das cuenta de que aquí había un mueble cuando ya te pegaste el golpe, y cuando te dan el diagnóstico es encender la luz. Está en el mismo cuarto, pero puedes ver dónde está la silla, dónde está la piedra, te anticipas para no caer. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros insistimos en que es importante tener el diagnóstico de nuestros pacientes y hay que seguir luchándolo, aunque tengan 25 años y no lo hayamos hecho, porque cambia el concepto y la planificación de vida de estos pacientes. Y aquí yo creo que Chef Ferrer puede ayudarnos tanto para un grupo sin diagnóstico como para que podamos agruparnos y podamos encontrar formas comunes. Imagínense una enfermedad rara y además no tienen diagnóstico y hay 4 en el mundo. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Mira, estas tienen 4 cosas y hay 3 en 3 sitios y de repente sale una alarma. Dicen, contacta con los 4 médicos y que se pongan de acuerdo. Para que eso llegue a ocurrir sin este tipo de herramientas es casi imposible. Yo creo que esto es una labor que sería muy interesante y es responsabilidad de que nos activemos todos. No solo si tengo diagnóstico, si no tengo diagnóstico es importantísimo también. Y esto yo creo que es un símil, esto es cuando hablamos de las redes, y están las redes europeas, que son de los médicos y de los científicos y de los investigadores, pero yo creo que entra el mundo de los pacientes. Si hay redes europeas para los médicos, tiene que haber redes europeas para los pacientes y tenemos que tener, si tenemos aplicaciones para nosotros comunicarnos, los pacientes tienen que tener aplicaciones para comunicarse y estas son las RN, que son las redes europeas, donde nosotros participamos junto con otros centros que nos permiten comunicarnos mejor. Y básicamente, si ponemos aquí uno de los pilares de las redes europeas, son muy parecidos a los que los pacientes quieren tener y a los que Chef Ferrer puede estudiar, puede ayudar. Historia natural, biomarcadores, registro de pacientes. Pues es que no es tan distinto lo que pensamos los médicos de lo que tienen que ayudarnos los pacientes. El diagnóstico puede ser
muy difícil a veces, y a veces requerimos muchísima información y muchos estudios complementarios que no vamos a utilizar, a explicar. Yo creo que lo que más ha avanzado claramente es el estudio genético, que antes para estudiar un gen sufríamos. Ahora el estudio a través de las nuevas técnicas y las metodologías te permite estudiar una cantidad de genes y analizar los datos de una cantidad de información genética que nos ha permitido agilizar todo este proceso, pero también nos trae una gran información que tenemos que aprender a interpretar, porque cada mutación ocurre en un ser donde hay una cantidad de variantes que hacen que modifiques la expresión de esa enfermedad de acuerdo a una serie de características de lo que somos cada uno individuales. A dos personas no le da gripe igual, a dos personas no le duele la cabeza igual. Imagínate, pues cualquiera de estas enfermedades no son exactamente iguales. Son más homogéneas porque sabemos que tienen un proceso, pero no es dos pacientes iguales. Un ejemplo sencillo que yo trataba de buscar símiles un poco para animar de que es importante ser forrero, no solamente dedicarme al mundo neuromuscular. Y es cierto que cuando tienes debilidad puedes tener alteraciones respiratorias, tener todas las consecuencias que pueden haber dependiendo de la musculatura que esté débil, alteraciones de la deglución, alteraciones del lenguaje, escoliosis articulares, cardíacas. A veces asocias aspectos no neuromusculares, pero hay muchas veces que cuando lees los artículos científicos, generalmente, ¿quién publica los artículos científicos? Los que tienen más tiempo para escribir, que son los científicos, los que están prácticamente haciendo investigación y tienen muchísima más información molecular de estudios funcionales, y desde el punto de vista clínico, generalmente son un pequeño parrafito donde se describe el caso clínico y se acabó. Y hay muy poca información clínica profunda de la mayoría de las enfermedades que conocemos, aunque también hay mucho trabajo clínico, pero hay probablemente cuando empiezas a ver los primeros trabajos es muy difícil. ¿Qué pasa? Que tampoco es fácil publicar y no todos los casos están publicados, porque si ya se publicó antes con una pequeña variante, no te van a aceptar que tú quieres decir, bueno, esto tiene esto más neuropatía o tiene esto más catarata. A veces lo puedes publicar, a veces no tienen el tiempo para publicar, y no todo lo que está descrito y no todos nuestros pacientes, el fenotipo, están publicados. ¿Qué quiere decir? Una forma de transmitir la información de las formas clínicas y las características clínicas de estos pacientes es que las familias puedan comunicar qué síntomas asociados tienen y qué síntomas tienen desde una fase inicial. Muchas veces hay aspectos de una enfermedad que son muy importantes para un paciente, y esos aspectos a veces son importantes porque no necesariamente lo que yo veo que me parece importante para mí es lo que es importante para un paciente. O de repente para un familiar es más importante que me tengo que levantar 4 veces para darle la vuelta, pero para el paciente esto no es tan importante porque darme la vuelta en la noche, pues como ya me la dan, pues no es tan importante para mí. Y esto se han hecho estudios donde se pregunta qué tan importante es una limitación en mi movilidad para el papá o la mamá. Es muy distinta de lo que es para el paciente. Al paciente le puede limitar o le puede molestar más que no pueda mover el mouse o el ratón de la computadora o del ordenador, y estoy aquí mezclando, a la familia le molesta más pues que lo tengo que dar de vuelta a la noche. Y todo esto está relativo y es importante conocerlo, y estos son detalles. Y luego hay síntomas que no necesariamente también estudian las enfermedades: el dolor, la fatiga. Estas herramientas pueden ayudar porque hay muchísimos cuestionarios que son fáciles, la calidad de vida, que son tan difíciles de evaluar, y a través de estas plataformas se puede aumentar muchísimo la información que tenemos de una enfermedad. Nosotros hacemos una red interna en el hospital para atender a nuestros pacientes, y esto es muy complejo. Tienes que ver al cardiólogo, rehabilitador, que la visita falló, que el rehabilitador le cambió, que, bueno, que es un festival, pero haces el esfuerzo porque necesitas que haya una integración de toda esta sintomatología, de esta atención en el paciente. Tienes que tener investigación, tienes que tener ensayos clínicos, porque esto es el día a día, ¿vale? Para estos pacientes. Y después tienes que tener transición del adulto, y tienes que tener un trabajo que permita guiar a esta familia, que a veces es muy complejo y no todos lo tienen. Entonces, muchas veces creemos que tenemos esta estructura que es suficiente y nos damos cuenta que hay unas necesidades que no están resueltas para una gran cantidad de comunidad, que tampoco está reflejada en ningún documento. ¿Cómo hace una familia para decir, oye, el 30% de los pacientes de Andalucía no tienen una atención multidisciplinaria en un centro de referencia, no reciben asistencia de fisioterapia regular una vez a la semana y no tienen apoyo en el colegio? No hay una plataforma que armonice y homogenice esa información.
Y esto tiene que ayudar a que podamos ofrecer algo más armónico y que tenga un fin final, no simplemente de poner una información que eso se quede en nada. Tiene que permitirles a ustedes y a nosotros ofrecer algo mejor. Entonces, estas son ideas, y la idea final es poder armonizar y homogenizar la atención y facilitarle el camino no solo a ustedes, pero a nosotros también. Si yo tengo una familia que no está atendida bien con fisioterapia, voy a tener más problemas en la consulta de mis pacientes. Y esto es importantísimo. Para que vean la complejidad, cada año se descubre más o menos entre 30 y 40 genes solo de enfermedades neuromusculares. 20, 15, 30, hay 750 enfermedades distintas, 400 genes diferentes. ¿Qué pasa? Como una sola persona, yo que soy el responsable de la unidad neuromuscular, pues puedo estar al día de toda esta información. Es muy difícil y tenemos que trabajar en equipo. Si no nos ponemos en equipo internamente, el equipo médico de investigadores básicos, rehabilitadores, y nos reunimos y trabajamos en equipo, es imposible. Lo mismo tienen que hacer las familias. Tienen que hacer sus redes de equipo para poder seguir adelante. La tecnología es lo que yo digo. Esto parece hace poco, pero las cámaras que tenían eran estas cámaras. Y esto, bueno, está en la época de Obama, pero yo puse Share for Red. Aquí todo el mundo tiene su teléfono, tiene su aplicación, tiene su imagen, y ahí está Share for Red. Estamos en una era de tecnología que puede permitir y facilitar pues la colaboración tanto de profesionales, pero de pacientes, no solo de tu centro, no solo de la otra comunidad, sino de otros países. Y esto yo creo que tenemos que aprender a utilizarlo. Hay un cambio en las enfermedades neuromusculares. No en todas las enfermedades, pero y va a venir para muchas otras enfermedades genéticas. Pero el cambio está siendo pionero en las enfermedades neuromusculares. Estamos en la era de la terapia génica. No es que va a ocurrir la terapia génica, están investigando en la terapia génica en Estados Unidos, se acaba de aprobar una medicación muy costosa, que todo eso, ahí se entera todo el mundo, oh, la medicación más costosa. No, lo importante es que hay una terapia génica aprobada, que no existía para una de las enfermedades más graves que tenemos los pacientes que tienen los pacientes con neuromusculares, que es una enfermedad donde el niño nace con muchísima debilidad y se muere a las 8 semanas. O a los 4 meses o a los 8 meses, pero no hay ninguno sin ninguna medida que sobreviva a los 2 años de vida. Y esto lo estamos revirtiendo con una terapia génica que la pones un día y transformas que un niño pueda caminar, ¿vale? No puede que sea normal, pero lo transformas y cambia la historia natural. Quisiéramos eso para todas las enfermedades neuromusculares. El hecho de que hayamos empezado con una neuromuscular permite cambiar el paradigma que teníamos y obliga a que estemos cada vez más actualizados y cada vez podamos ofrecerle a nuestros pacientes lo que realmente merecen y estar a lo último de lo que podemos ofrecer. Y esto solo se puede si estamos trabajando en equipo con básica, con ensayos clínicos y teniendo un equipo multidisciplinar que te permita ofrecer una adecuada atención. ¿Qué nos puede entenderse en general a veces las dudas que podemos tener nosotros los propios médicos? ¿Por qué se produce esta enfermedad? A veces no lo sabemos. ¿Cuál es el gen responsable? A veces no lo sabemos, pero si lo sabemos, damos una explicación y podemos entender mejor ese proceso. Mecanismos comunes de algunas enfermedades. Entonces, por eso a veces le decimos, no, vamos a estudiar esto en el suero, pero tanto de este tipo de distrofia muscular como de otra, porque pueden tener algo en común. Y el que nosotros pongamos esto en común tiene que entenderse que los pacientes con un tipo de distrofia o varios tipos de distrofia se pueden poner en común porque pues esto nos va a ayudar a nosotros a avanzar. ¿Cuántos casos hay de X enfermedad? Y aquí esto es un poco vergonzoso para nosotros cuando vamos a nivel internacional y queremos explicar que en determinada comunidad o en determinado país estos son los casos que hay de tal enfermedad. No existe. No existen registros de saber cuántos pacientes con atrofia muscular, con distrofia muscular de este tipo, con distrofia. No, cada quien tiene esto fraccionado y ha sido una lucha para poder crear registros al menos de todas las comunidades de España en una sola estructura. Y esto es algo que debemos superar y yo creo que Share for Red puede ayudar. No es la solución, pero es una forma de llegar a un dato que sea más confiable, al menos tenerlo en una plataforma común. ¿Por qué no se afectan unos músculos, otros sí? Sí, porque mi hijo tiene más dificultad que el otro niño.
¿Y por qué existe esta variabilidad? Todos estos elementos, cuanto mejor información tengamos, mejor vamos a poder responder a esas preguntas. Los modelos animales, esto es el punto de partida de muchas de las terapias y es importantísimo y por eso los investigadores necesitan probar primero en un modelo animal lo que después pasará a los ensayos clínicos. Y estas son fases que debemos cumplir y que requieren tiempo y mucho esfuerzo y por eso el apoyo de las familias es importantísimo. Aquí, esto es la colaboración de muchísimas personas. Yo estoy aquí porque ha tocado, pero aquí tenemos un equipo muy amplio donde necesitamos desde la parte más básica de lo que es la parte del estudio más de laboratorio, de investigar a nivel genético, ir pasando progresivamente por estudiar la biología muscular o el nervio, estudiar la neurofisiología, estudiar la resonancia, estudiar la debilidad, estudiar la historia de cada paciente, hasta poder guiarlos a la mejor rehabilitación, la forma de medir la progresión, el apoyo psicológico y el apoyo a las familias. No podemos desligar una cosa de la otra. ¿Vale? Calvin Klein. Los biomarcadores. ¿Por qué los biomarcadores? Porque si yo tengo la posibilidad de conocer mejor por qué un paciente va de una forma más rápida en la enfermedad o un paciente se estabiliza en la enfermedad, a pesar de tener el mismo defecto genético, esto me tiene que dar pistas a mí de que hay un factor protector para ir más rápido en esta enfermedad. Y esto es importantísimo. Y los biomarcadores es una de las líneas de investigación que se está desarrollando y que llevamos mucho tiempo, y tenemos que decir que hay muchos biomarcadores, pero realmente muchos de los que nos interesa es los biomarcadores de respuesta al tratamiento, los biomarcadores de diagnóstico y los de pronóstico. Y este es un estudio que tenemos que decir que ha sido gracias a gente que nos apoya muchísimo, que es Sonrisas Valientes, pero también hay otras asociaciones de familia que nos han venido apoyando muchísimo, y es importantísimo tener el apoyo de las familias para nosotros poder trabajar de una forma conjunta, porque el motor de la unidad son las familias. Y aquí simplemente son resúmenes de que estamos estudiando algunas sustancias específicas en sangre que permiten pues tratar de ver si la regeneración del músculo o marcadores de la regeneración, la activación del músculo, permiten evaluar a nivel de pronóstico, a nivel de caracterización clínica, un dato extra para poder ver si esa variabilidad en un grupo de niños y en otro es importante y se puede valorar en relación a ese biomarcador con el nivel funcional que tienen los pacientes. Otros estudios es poder mejorar la cuantificación del defecto de una proteína. Si yo tengo un defecto de una proteína de alguna de estas estructuras, yo puedo mejorar la calidad del diagnóstico, puedo también mejorar la calidad del pronóstico, porque si tengo algo más de proteína, iría un poco mejor en mi evolución. Y si no la sé cuantificar, es aún más difícil. Tenemos metodologías, gracias a distintos proyectos que podemos utilizar, microscopio confocal, que permite una sensibilidad muy buena para cuantificar las proteínas. Entonces, estamos haciendo, también con ayuda de Sonrisas Valientes, que están por acá, la posibilidad de mejorar el estudio de este tipo de biomarcadores a nivel de lo que es el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes. ¿Qué pasa? Cuando vamos en el camino de las enfermedades neuromusculares, sabemos que el entorno es importante, porque no es lo mismo que yo haga rehabilitación, fisioterapia. Nosotros vemos pacientes que vienen, por ejemplo, de la India, por una asociación de familia o una asociación, y llega un paciente con Duchenne que ha dejado de caminar a veces a los 7 años con unas retracciones que tú crees que no es un Duchenne simplemente porque no se ha hecho ningún tipo de rehabilitación, ningún tipo de fisioterapia. El ambiente en nuestras enfermedades tiene a moldear. No podemos corregir perfectamente muchas de las cosas, pero podemos retrasar las complicaciones. El camino que va haciendo cada uno se busca sus alternativas, pero si tenemos a alguien que sea una guía, alguien que tenga un bastón que nos permita iluminar un poquito el camino, tenemos que darle valor. El camino a veces va a ser tortuoso, pero necesitamos a alguien que guíe y que conduzca un poco. Cuando hay una curva cerrada, pues no acelere, y cuando hay una recta, que acelere. Tenemos el grupo de apoyo, que gracias también a la ayuda de distintas asociaciones de pacientes, hemos permitido activar grupos de pacientes en distintas fases de la enfermedad, ambulantes, no ambulantes, tratando de correlacionar un poquito para que se sientan más cómodos porque están en un punto común, y el grupo de hermanos, que era importantísimo. Y para terminar, hicimos un proyecto que es el proyecto del Hospital Bar Escuela,
donde identificamos que habían elementos de riesgo a través de los otros proyectos que, pues si los tomábamos a tiempo, íbamos a tener un efecto a largo plazo que iba a permitir que esos pacientes se integrasen mejor y que los niños que están ahí y los maestros que están en esa escuela se sensibilizaran y aprendieran de la enfermedad. Yo creo que es importante que aprendamos a trabajar de esto y tenemos que dar las gracias a muchas familias, gente que nos ayuda desde Galicia, gente que nos ayuda desde Lloret de Mar, gente que nos ayuda desde muy cerca aquí en el propio Cataluña para crear registros, historia natural, de distintas entidades, pero que todos al final pueden entrar dentro de la familia de Sher4Rare, porque al final todos indirectamente pertenecemos a ese mismo grupo. Entonces, nosotros hacemos el 26 de octubre la reunión de familias, que es un Sher4Rare en vivo, y aquí nosotros podemos compartir lo mismo que queremos compartir a través de las redes, y simplemente decir que el camino está ahí, el ensayo, el diagnóstico, el tratamiento que no es igual a cura, necesitamos mucho apoyo, y las familias y Sher4Rare y el equipo de especialistas tienen que ir de la mano. Muchas gracias y gracias por esto.